¿Alguna vez te has preguntado si tus oraciones por los difuntos realmente ayudan o si, sin querer, están haciendo lo contrario? Esa es una pregunta incómoda, pero es necesario hacerla, porque detrás de muchas oraciones sinceras hay un error oculto, o 7 equívocos comunes que, por muy bien intencionados que sean, pueden obstaculizar exactamente aquello que más queremos, que esa persona descanse en paz. Sí, a veces, lo que decimos por amor puede convertirse en un peso. Y es por eso que este video es importante, porque no basta con rezar, es necesario saber cómo y por qué. Si perdiste a alguien, sabes lo que es. Las noches en vela, los recuerdos que regresan sin aviso, la sensación de que algo aún necesita ser hecho. Ahí es donde entra la oración, el puente invisible entre lo que quedó y lo que se fue. Pero, ¿y si estamos cruzando ese puente con los pies equivocados? El primer error es el más común y quizás el más peligroso: rezar con apego y no con entrega. Parece algo pequeño, pero la diferencia entre ambos es inmensa. Cuando rezamos con apego, nuestras palabras no liberan, atrapan. Pedimos que Dios cuide de esa alma, pero al mismo tiempo imploramos que siga cerca, que nos dé señales, que vuelva en sueños. Y eso, aunque parezca reconfortante, puede impedir que esa alma siga su camino. En muchas tradiciones espirituales, este tipo de conexión emocional excesiva se transforma en un lazo que ata, un ancla emocional que impide la partida total. Rezar no es retener, es soltar con fe. Y eso nos lleva a un segundo error: pedir más que agradecer. Es natural. Estamos acostumbrados a transformar la oración en una lista de peticiones. Que esté bien, que esté con los ángeles, que nos proteja, que vuelva a visitarnos. Pero ¿cuándo fue la última vez que solo agradeciste por la vida que esa persona tuvo, por su presencia, por el tiempo que compartieron? El agradecimiento sincero es como una luz. Purifica, eleva, ayuda a esa alma a sentir que cumplió su papel. Cuando solo pedimos, transmitimos el mensaje, incluso sin querer, de que algo quedó pendiente, que aún nos debe algo. Pero cuando agradecemos, liberamos. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no piensa en esos detalles. Y eso nos lleva al tercer error, más sutil y silencioso: rezar mecánicamente, con fórmulas repetidas, sin presencia, sin emoción verdadera. La oración se volvió rutina, el rosario se volvió cronómetro, la misa de séptimo día, un evento social. La energía que pones en la oración importa mucho. Imagina a alguien leyéndote una carta, pero con voz neutra, sin mirarte a los ojos, como si estuviera solo repitiendo algo porque necesita hacerlo. ¿Te sentirías acogido? Ahora imagina esa misma carta siendo leída con verdad, con emoción, con intención. Así es también con las almas. Sienten, perciben. Y oración sin intención es solo ruido. Es en este punto que muchas personas empiezan a percibir: quizás la oración no es solo una formalidad, quizás exista un proceso invisible ocurriendo allí. Y eso nos lleva al cuarto error: hablar con el difunto y no por él. Hay una diferencia crucial. Hablar con alguien que ya partió puede ser reconfortante, pero orar por él es otra cosa. Es una intercesión, un puente de ayuda. Muchas veces gastamos más tiempo conversando con los muertos que orando verdaderamente por su elevación, y eso tiene consecuencias. Porque cuanto más hablamos con un alma, más la atraemos de vuelta a nuestro plano. Y por más que eso nos traiga alivio, puede causar confusión en la conciencia de esa alma, especialmente si aún está en proceso de transición. Claro, todo esto se hace con amor, pero el amor, cuando es ciego, también puede herir. Y aquí entra el quinto error: rezar por miedo y no por compasión. Mucha gente reza porque tiene miedo de lo que pudo haberle pasado a esa alma. ¿Habrá ido al infierno? ¿Estará vagando? ¿Y si no fue perdonado? Son oraciones hechas con ansiedad, angustia, desesperación. Y este tipo de energía no eleva. Al contrario, alimenta más miedo. Y el miedo no cura. La compasión
Sí. Rezar con compasión es mirar a esa alma como alguien que está aprendiendo, creciendo, encontrando su camino, no como alguien perdido, condenado, indefenso. Hasta aquí, quizás ya estés reconociendo algo. Una oración que hiciste, una intención que tuviste, una emoción que te guió. Y eso es bueno. Ahí es donde comienza el cambio. Pero aún no hemos hablado del error más descuidado, aquel que casi nadie percibe, porque no parece un error, parece una virtud. Es el sexto equívoco, rezar sin asumir tu propia responsabilidad. A veces usamos la oración como una forma de aliviar la culpa. Decimos, estoy rezando por él, pero por dentro estamos intentando compensar algo que dejamos de decir, de hacer, de reparar. Y de nuevo eso retiene. El alma siente el peso de lo que no fue resuelto. Por eso, a veces, antes de rezar por alguien, es necesario perdonarse a uno mismo. La oración más poderosa por un alma puede comenzar con la frase: me perdono por no haber sido todo lo que quería haber sido contigo. Y aún con todo esto, todavía hay un error más. El séptimo, el más silencioso, el que sucede cuando la oración termina. El séptimo error es el más silencioso de todos, porque sucede después de la oración. Cuando te levantas, guardas el rosario, apagas la vela y vuelves a la rutina como si nada hubiera pasado. Como si rezar por alguien que partió fuera un acto aislado, un punto fuera de la línea de la vida. Este error se llama incoherencia post-oración, o, en palabras más directas, vivir de un modo que contradice todo lo que acabas de pedir por esa alma. Mira, no sirve de nada pedir paz para quien murió y seguir alimentando peleas con quien está vivo. No sirve de nada pedir luz y seguir esparciendo sombra. Pedimos que Dios acoja a esa alma con misericordia, pero negamos el perdón a quien está a nuestro lado. Esto crea una disonancia, una grieta en la intención de la oración, porque el mundo espiritual no responde solo a las palabras, responde a la coherencia, a las elecciones, a la vibración de tu día a día. Imagina a alguien que enciende una vela todos los días para rezar por su padre fallecido, pero vive en guerra con sus propios hermanos. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué paz esperas para él si no construyes paz aquí? El séptimo error no es sobre rezar mal, es sobre vivir como si la oración fuera suficiente, cuando en realidad es solo el comienzo. El verdadero descanso de un alma también depende de la forma en que es recordada. Y la memoria más fuerte no está en las palabras, está en las actitudes. Este punto es difícil de aceptar, porque nos obliga a salir de la zona cómoda de la devoción pasiva y entrar en la responsabilidad activa. Y aquí comienza un tipo diferente de pregunta. ¿Mi forma de vivir está ayudando o dificultando a quien partió? Porque créeme, todo está conectado. El dolor no resuelto, la culpa no asumida, el perdón que evitas, todo eso resuena, vibra, y de alguna forma toca a quien intentas alcanzar con tus orces. Es por eso que al rezar por alguien que ya se fue, una parte esencial del proceso es mirar hacia adentro. No solo pedir, no solo repetir, sino transformar, convertirse en alguien cuya vida honra a esa alma. No con palabras bonitas en una tumba, sino con elecciones reales. La mejor oración que puedes hacer por alguien puede ser la forma en que tratas a los demás a partir de ese momento. El amor que distribuyes, el silencio que respetas, la compasión que practicas, incluso cuando nadie está mirando. Ahora profundicemos un poco más, porque hasta aquí hemos hablado de errores, lo que no hay que hacer. Pero hay algo que pocas personas perciben y que puede cambiar completamente la forma en que te conectas con los difuntos. Y es lo siguiente: la mayoría de la gente reza como si el alma de la otra persona estuviera en un lugar fijo, esperando algo. Pero, ¿y si está en movimiento? ¿En evolución? Esta es una visión poco comentada, pero extremadamente poderosa. En muchas tradiciones espirituales, el alma no permanece estática después de la muerte. Continúa su camino. Hay etapas, comprensiones, aprendizajes,
Y cuando rezas, tu oración puede ser un alimento, una orientación, un puente. Pero para eso es necesario saber algo fundamental. El tipo de oración que más ayuda a un alma en evolución no es la que se enfoca en el pasado, sino la que bendice su futuro. Sí, futuro, porque incluso después de la muerte hay una jornada, una expansión de conciencia, una integración de lo vivido, y cuando oras diciendo que sigas en paz, que encuentres el camino más luminoso, que alcances tu próximo destino con ligereza, estás contribuyendo a ese avance. Estás colaborando con un movimiento mayor que tu propio dolor. Te estás colocando como un aliado del alma y no como alguien que aún depende de ella emocionalmente para seguir adelante. Aquí vale una pausa, porque esto puede parecer abstracto, pero no lo es. Piensa en alguien a quien amas profundamente y que ya partió. Ahora, imagina que esa persona aún tiene una jornada por delante, algo que va más allá de tu recuerdo, de tu dolor, de tu nostalgia. ¿Qué le dirías si supieras que tu oración sería como un mapa? ¿Seguirías hablando solo de lo que sientes? ¿O empezarías a desear que fuera más allá de lo que fue? Esa es la verdadera madurez espiritual, el punto en que la oración deja de ser un grito de nostalgia y se convierte en un gesto de amor maduro. Porque amar a alguien no es querer que se quede eternamente cerca, es querer que vaya a donde necesita ir y estar en paz con eso, por más difícil que sea. En este momento del video quizás estés recordando a alguien, un nombre, un rostro, un silencio que nunca fue totalmente explicado. Y quizás estés pensando, ¿habré cometido alguno de esos errores? La respuesta, con toda honestidad, es probablemente sí. Todos los cometemos, porque nadie nos enseñó a rezar por alguien que partió. Nos enseñaron el ritual, pero no el sentimiento correcto. Nos enseñaron qué decir, pero no qué sentir, y mucho menos cómo vivir después de la oración. Pero aquí está la parte más importante. Nunca es tarde para corregir. Nunca es tarde para transformar la forma en que te conectas con quien se fue. Nunca es tarde para una oración más consciente, más limpia, más amorosa y, principalmente, más liberadora. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso, y eso no es poco, porque hay millones de personas que aún repiten las mismas oraciones día tras día sin nunca cuestionar, sin nunca percibir que a veces el silencio respetuoso hace más por un alma que 1000 palabras automáticas, que un gesto de reconciliación con un vivo puede aliviar el peso de un muerto, que un te perdono dicho ahora puede ser lo que faltaba para alguien, allá del otro lado, seguir adelante. Y antes de continuar, un pedido rápido. Si este video ya te trajo claridad o tocó algo importante, considera suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir produciendo contenidos que te hacen reflexionar y, quién sabe, transformar algo en tu vida. Pero aún no hemos terminado, porque existe una última capa de todo esto, una revelación que casi nadie comenta. ¿Y si en vez de rezar solo por los muertos, comenzaras a rezar con ellos? Esta pregunta puede parecer extraña a primera vista. Al fin y al cabo, la idea común es que nosotros estamos aquí y ellos allí, mundos separados, dimensiones diferentes. Pero ¿y si esa separación es menor de lo que pensamos? ¿Y si la oración es justamente el punto donde esos dos mundos se tocan? En casi todas las tradiciones espirituales existe una idea recurrente, la de que las almas que partieron no desaparecen, solo cambian de estado, y en algunos momentos aún son accesibles, presentes, conscientes, quizás no de la forma en que esperamos, pero de un modo sutil, casi imperceptible, que solo puede sentirse cuando hay silencio, intención y verdad. Rezar con alguien que ya murió significa algo simple, pero poderoso. Incluir a esa alma como parte activa de tu gesto espiritual. En vez de ver al otro como alguien que necesita tu ayuda, lo invitas a unirse a ti, a caminar juntos, a formar un puente que funciona en ambos sentidos. Y eso lo cambia todo.
porque ahora la oración deja de ser un pedido unilateral y se convierte en un acto de comunión, de alianza espiritual. Ya no estás intentando salvar o reparar, estás compartiendo. Estás diciendo, aunque separados por la muerte, estamos juntos en la luz. Y eso, para un alma en evolución, puede ser profundamente restaurador. No porque la estés jalando de vuelta, sino porque estás reconociendo su presencia con amor y respeto. Estás diciendo, con el corazón, todavía creo en lo que construimos, pero es necesario entender algo importante. Rezar con alguien que ya partió no significa hacer un culto a la presencia de esa persona, ni transformarla en guía o consejera. Esto puede ser peligroso, porque puede alimentar la ilusión de que esa alma aún está aquí para orientarnos, y la verdad es que necesita seguir adelante, necesita desapegarse. El verdadero gesto es otro, reconocer que existió, que aún es parte de tu historia, pero aceptar que su papel activo en esta vida terminó, y que ahora el vínculo que permanece es espiritual, no emocional. Puedes, por ejemplo, empezar una oración diciendo: hoy rezo por ti, pero también contigo. Que nuestras intenciones se encuentren en la luz, que el bien que representas en mí se manifieste en el mundo. ¿Notas la diferencia? Aquí no hay carencia, no hay dolor exigiendo respuesta. Hay madurez, hay conexión real y sobre todo hay amor que no retiene, amor que libera. Y este tipo de oración empieza a generar algo mucho más poderoso, una memoria curativa, porque si lo piensas bien, lo que realmente sobrevive después de la muerte no es la imagen, ni el nombre, ni la historia. Es la forma en que esa persona sigue existiendo dentro de ti. Es el tipo de recuerdo que alimentas, es el tipo de energía que activas cuando piensas en ella. Algunas personas mantienen a los muertos vivos a través del dolor, otras a través de la culpa. Pero hay quienes transforman la memoria en fuerza, en sabiduría, en una referencia silenciosa de cómo vivir mejor. Y cuando eso sucede, algo notable ocurre. El muerto ya no está atado a su pasado. Se convierte en un agente de transformación en tu presente. Sí, hay una forma de seguir conversando con los muertos, pero no de la manera que tantos imaginan, no esperando señales, no pidiendo respuestas en sueños, sino permitiendo que lo mejor de ellos viva en ti, que los valores, los gestos, lo que había de luz en esa persona, se manifieste ahora en tus elecciones. Y de repente, esa alma comienza a tener continuidad, ya no como presencia, sino como influencia silenciosa. Es aquí donde mucha gente entiende lo que durante años no pudo percibir, que el verdadero homenaje no es la oración constante ni el luto eterno. Es la transformación silenciosa que esa pérdida provocó en ti. ¿En qué te convertiste después de que esa persona partió? ¿Qué cambió en ti? ¿Qué verdades finalmente enfrentaste? Esto, sí, es oración viva, oración en movimiento. Y en este punto de la conversación necesitamos hablar de algo delicado. Muchas personas que rezan por los difuntos llevan una pregunta silenciosa. ¿Me habrá perdonado? O peor, ¿lo habrá perdonado Dios? Esa duda, cuando no se resuelve, puede envenenar toda forma de oración, porque transforma la espiritualidad en miedo, y nadie encuentra paz bajo amenaza. La respuesta a esa pregunta no es simple, pero existe, y es esta. El alma que amas está ahora más allá de la lógica humana. Lo que era correcto o incorrecto aquí ya no tiene el mismo peso allí. El juicio, tal como lo entendemos, no funciona de la manera que imaginamos. Hay más misericordia que regla, más compasión que condena. Lo que nos pesa a nosotros, muchas veces, es solo un paso dentro de un proceso mucho mayor para ellos. Entonces, sí, puede que te haya perdonado, incluso sin que se lo hayas pedido, aunque tú sigas cargando culpa. Y sí, hay una posibilidad real de que esté en paz, aunque tú creas que no lo merecía. Lo que nos retiene no es la realidad espiritual, es nuestro propio apego al dolor, y por eso hay algo que debe hacerse. También necesitas perdonarte a ti mismo, de verdad, sin excusas,
sin esperar una señal sobrenatural. Perdonarse no es olvidar, es aceptar que en ese momento de la vida hiciste lo que pudiste con lo que sabías, y que ahora lo que importa es lo que haces con ese dolor, si te va a paralizar o te va a empujar a una vida más consciente, más justa, más amorosa. Cuando este giro ocurre, la oración cambia. Deja de ser un gesto de desesperación y se convierte en un acto de madurez espiritual. Dejas de pedir señales y empiezas a ofrecer luz. Dejas de mendigar respuestas y empiezas a confiar en el silencio. Y en ese silencio, algo empieza a suceder. La memoria se suaviza, la presencia se expande, y la ausencia, que antes dolía como una herida abierta, se transforma en espacio, espacio para vivir mejor, espacio para crecer, espacio para, por fin, dejar ir. Y cuando esto sucede, algo aún más raro comienza a surgir: la gratitud sin dolor, la capacidad de recordar sin sufrir, de amar sin necesitar, de orar sin depender. Es aquí donde el alma descansa, y es aquí donde tú también empiezas a descansar. Pero aún falta una última revelación, esa que muchos sienten, pero pocos tienen el coraje de admitir. La mayoría de las personas no reza por los muertos, reza para liberarse del dolor de haberlos perdido. Y eso lo cambia todo. La mayoría de las personas no reza por los muertos, reza para liberarse del dolor de haberlos perdido. Es duro admitirlo, pero es verdad. La mayoría de las oraciones, de las velas encendidas, de las misas encargadas, no nacen del deseo puro de ayudar a quien partió. Nacen del intento inconsciente de mitigar el vacío que quedó, como si al repetir ciertas palabras el dolor disminuyera, como si la oración funcionara como un analgésico espiritual, y en parte realmente alivia. Pero ese alivio no es definitivo, si la oración está siendo usada para escapar de algo que necesita ser enfrentado, y lo que necesita ser enfrentado es simple, pero profundo. La muerte nos obliga a lidiar con lo que dejamos inconcluso. La conversación que no ocurrió, el perdón que no dimos, el amor que no expresamos a tiempo. Por eso, tantas oraciones se hacen con lágrimas, porque no estamos solo hablando con Dios. Estamos tratando de coser una parte de nosotros mismos que fue desgarrada de forma inesperada. Pero la oración verdadera no intenta tapar agujeros, ilumina, revela lo que aún necesita ser transformado. Y aquí entra el punto final de este viaje. No se trata solo de orar mejor, se trata de convertirse en alguien que vive de un modo que la oración se vuelva innecesaria, alguien que honra a los muertos, con la forma en que cuida de los vivos, que transforma el luto en presencia, la ausencia en acción, el silencio en conciencia. Porque hay algo que poca gente percibe: el verdadero descanso de un alma no depende solo de lo que hizo en vida, sino también de lo que nosotros hacemos después de que parte. Lo que haces con la memoria de alguien puede liberarlo o retenerlo por más tiempo de lo debido. Esto no es un peso, sino una responsabilidad, una oportunidad, una forma de decir, con acciones y no solo palabras: lo entendí. Entendí que no sirve de nada rezar pidiendo paz, si mi vida está hecha de conflictos, que no sirve de nada encender velas para los muertos, si apago la luz de quien está a mi lado, que no sirve de nada pedir que esa alma encuentre perdón, si yo sigo negando el mío. La verdad es que muchas veces la oración más eficaz por quien murió no se hace con palabras, se hace con gestos, se hace cuando finalmente llamas a esa persona que habías estado evitando durante años, cuando cuidas a alguien que está solo, cuando decides interrumpir un ciclo de ira que se ha repetido por generaciones. En esos momentos, sin decir una palabra, le estás diciendo al universo: entendí lo que la muerte vino a enseñarme. Y cuando esta comprensión llega, algo cambia. La presencia de la persona que partió no desaparece, sino que se transforma. Deja de ser recordada solo en los días tristes, en los aniversarios de fallecimiento, en las velas apagadas, y pasa a ser sentida en los pequeños actos del día a día, en la forma en que hablas, en el cuidado con que vives,
en el respeto silencioso por todo lo que es frágil y pasajero. Es en este punto donde el verdadero descanso comienza, para ella y para ti. Ahora quizás te estés preguntando, ¿y qué hago con todo esto? ¿Cómo empiezo? La respuesta es directa. Empieza con honestidad. Pregúntate, sin miedo, ¿cuál de estos 7 errores has estado cometiendo? Y no para culparte, sino para empezar a hacer las cosas diferente. Rezar con más presencia, con más humildad, con más amor que libera y menos dolor que retiene. Si es necesario, escribe. Pon en papel todo lo que aún está guardado, todo lo que te hubiera gustado decir, y luego transforma eso en una oración limpia, serena, madura. Una oración que no implora, sino que bendice, que no exige, sino que confía, y que, sobre todo, permite. Permite que esa alma siga su camino. Permite que tú sigas el tuyo. Y si te estás preguntando si aún hay tiempo, sí, siempre hay tiempo. La muerte cierra la vida física, pero no las puertas de la transformación. Mientras te recuerdes, mientras seas capaz de amar de una manera más consciente, todavía hay algo que se puede hacer. Al fin y al cabo, como dijimos al principio, el verdadero problema nunca fue rezar poco, sino rezar de la manera equivocada. Y ahora sabes cómo hacerlo diferente. Quizás hoy, al terminar este video, decidas encender una vela. Pero no por culpa, no por desesperación, no para pedir otra señal, sino para agradecer. Para decir, con sencillez, te sigo amando, pero ahora te dejo ir. Y si puedes, comparte esa vela encendida con alguien que aún está aquí, alguien que necesita escuchar lo que has aprendido, porque al final así es como los muertos siguen viviendo, cuando las lecciones que dejaron pasan adelante. Si este video te conmovió, si algo dentro de ti se puso en movimiento, suscríbete. No solo para apoyarnos, sino para seguir recibiendo reflexiones que te hagan mirar hacia adentro, porque la espiritualidad no necesita ser mística, solo necesita ser real. Y ahora, una última cosa, la más importante de todas. La mejor forma de honrar a quien murió es vivir una vida que tenga sentido. Porque si ellos pudieran decirte algo ahora, quizás solo dirían, aprovecha, todavía estás ahí, vive por los dos. Y eso es más que una oración, es un compromiso.